IGN, nuestra página de periodismo gaming favorita. Una página que se centra en reseñar todo lo relacionado al mundo de los videojuegos. Aunque está ligada muchas veces a propaganda política y sus calificaciones no son realmente confiables. Si te soy sincero, si quieres una calificación seria y justa de un videojuego, no visites a IGN, ya que sus calificaciones a veces están ligadas a propagandas o simplemente que los que lo reseñan no saben jugar. Por alguna razón tienen una extraña manía con algunos indies que te mostraré a continuación, como por ejemplo PI Mouse for Hire. Todo este tema de que IGN es una mala página de periodismo de videojuegos volvió a explotar cuando IGN hace poco le dio una calificación injustamente baja a Mouse PI for Hire, siendo de 6 de 10 por tener demasiadas referencias a quesos y que no era un Noir serio. Perdón, ¿qué? Te soy sincero, el juego no es perfecto, está lejos de ser. Pero esto es un escándalo porque primero el juego merecía por lo menos un 7 de 10. Según IGN, este juego es peor que Concord, que es muchísimo peor que el bodrio de Dustborn. ¿Sabes lo que siquiera significa eso? Y que es peor que Outlaws. Verga, es que está al mismo puto nivel del Forspoken, un juego de $70 que lo único que te va a dejar es un túnel carpiano. Pero 6 de 10, y no es solo por la calificación, lo peor son las razones por las que la dan. Referencias a quesos y no es un Noir serio. A ver, Tarúpido, obviamente no va a ser serio. ¿Cómo te vas a tomar en serio un juego que visualmente se ve así? Sobre las referencias a los quesos, pues es un juego sobre ratones caricaturescos. No te debería parecer raro que el juego cuente con humor absurdo. Y aunque te puedo decir que la crítica de IGN está relativamente bien, porque critica a PI Mouse como si fuera un juego serio y como cualquier otro, realmente ese no es un criterio con el que se debería basar para reseñar este juego, ya que es uno que no se toma realmente en serio, es muy caricaturesco, y los criterios que de verdad se deberían tomar en cuenta en este tipo de juegos serían la calidad visual, el gameplay o el humor. Y déjame decirte que por lo menos en la calidad visual y el gameplay ya tienen un punto bastante fuerte. Pero por lo menos le dieron la calificación poco después de salir, no como Hollow Knight. Resulta que cuando salió Hollow Knight, el 24 de febrero del 2017, el juego se habría vuelto un fenómeno mundial, recibiendo elogios y, mucho más importante, enalteciendo a la industria de los videojuegos indie. Y a IGN ni siquiera le importó. El juego salió el 24 de febrero del 2017 y la reseña salió el 21 de junio del 2018. Me parece muy increíble que el juego durante 4 meses estuvo en la boca de todos y IGN pues estaba más concentrado en reseñar Battlefront 2, juego que le dieron un 7 en ese tiempo, debido a sus microtransacciones a tal punto de ser investigado por Bélgica por promover apuestas en menores, y que salió el 17 de noviembre del 2017. Y publicaron su reseña el 31 de diciembre del 2017. IGN le dio demasiada publicidad a Battlefront meses antes de su lanzamiento. Meses en los que Hollow Knight seguía haciendo bastante ruido. Y casualmente en estas mismas fechas estaban publicitando For Honor, un juego de Ubisoft lanzado el 14 de febrero del 2017 a $60, que recibió un 8 por parte de IGN. Un juego multijugador que, por cierto, en su salida, un jugador hosteaba la conexión de la partida. Si a él le iba mal, a ti también te iba mal. Algo que, de todas formas, era el menor de sus problemas. Lo que me hace preguntarme,
¿Por qué IGN le dio un 8 a este juego? ¿Acaso siquiera lo jugaron? Y, más importante, ¿dónde estaba la reseña de Hollow Knight? Ya después de un año de estar callados, IGN vio que el juego se lanzaría para Nintendo Switch el 12 de junio del 2018. Momento en el que IGN por fin se dignó a dar una reseña sobre el juego, 16 meses tarde, pero al menos dándole una calificación justa. Esto me pone a pensar, ¿qué tenía que hacer Hollow Knight para que IGN lo topase? ¿Salir en Switch? Pero qué tal si vemos acerca del juego que hizo que los críticos de videojuegos tuvieran que jugar de verdad los juegos que critican. Sifu es un juego de peleas de artes marciales tipo roguelike que salió el 8 de febrero del 2022. Este juego, por más de que haya obtenido una calificación buena, en su reseña dijeron varias burradas. Como por ejemplo que el juego no perdona, no tiene piedad y que puede ser bastante frustrante. Este comentario no solo lo hizo IGN, sino que también otras cadenas dijeron lo mismo, clasificando los juegos difíciles como juegos elitistas, entre comillas. Y en el gameplay de la reseña de Sifu, aunque el periodista no juega mal, se puede notar como tampoco es de los mejores jugando. Esto ya ha pasado varias veces, como por ejemplo en el caso del periodista que intentó jugar Cuphead y no pudo hacerlo. O como en el caso de un streamer, el Chocas. Vale, ha bajado de un 9 a un 7,5, pero sigue siendo un sólido 7,5. El Chocas, que tuvo un muy claro skill issue en Silson, se terminó enojando porque era bastante difícil según él. Juego relativamente difícil en el mundo de los single players, que son juegos para tontos, ¿vale? Sin querer faltaros al respeto, son juegos que juega la gente que no sabe jugar bien a videojuegos porque si no jugarían juegos competitivos. Entonces, como no tienen esa capacidad, juegan single player o porque simplemente les gusta jugar chill en su casa, lo cual es totalmente respetable, pero por tanto tienes que entender que los juegos son más fáciles. Y yo, que juego mejor que vosotros y que sé más que vosotros, os los voy a decir, por muy chupapollas que seáis de Team Cherry. El primero ya lo he medio comentado, ¿vale? Que es el daño ambiental en comparación contra los bosses. Creo que es infumable que un bichito pequeño saque una cuchilla, te haga papá y te quite 2 corazones. Bichos de entre medias te quiten 2 corazones, muchos de ellos, que tengas que hacer un montón de parkour, que tardes una puta hora. No, tío, no me parece bien. No me parece que esté bien hecho, ni es dificultad. Eso no es dificultad. Por lo tanto, en cómputo global, creo que Silksong es un muy buen juego, un notable alto, pero no un sobresaliente. Viendo todo esto, ¿crees que es necesario saber cómo jugar bien para reseñar? ¿O los que reseñan siquiera juegan lo que califican? Para poner en perspectiva un juego que de verdad le afectó a este tipo de críticos, hablemos de Rainbow. Rainbow es un plataformero de supervivencia del 2017. Resulta que el juego, aunque fue avalado por los que lo jugaron y por sus fans, a IGN no le gustó, puesto que lastimosamente no supieron entender el diseño de niveles del juego. Resulta que en Rainbow el diseño de niveles está hecho específicamente para castigarte y que el juego no se sienta como un paseo, ya que aquí tú no eres el héroe, sino que eres una presa. Y pensándolo bien, es mucho más difícil lograr esto que simplemente un diseño de niveles bonito y genérico. Y principalmente por esto, IGN le dio un 6.3 a Rainbow, quejándose del diseño de niveles y de que, igualmente que Silson y Sifu, era muy difícil para principiantes. Pero después salió el DLC de Downpour, un DLC que expandía la historia que IGN dijo que era vacía y sin dirección. Además de que integraron un menú para suavizar la dificultad si tenías problemas de habilidad. Así que IGN no solo no entendió las mecánicas del juego que estaba reseñando, sino que también culpaba al mismo juego de estar mal diseñado. Por último, veamos acerca del caso más reciente, Replaced.
Replays es un juego que salió el 14 de abril del 2026. Y este caso es bastante curioso, ya que la polémica que se generó sobre este juego no era acerca de la reseña que le dieron, que de todas formas es bajísima, por Dios, sino que se malinterpretó de forma horrible una cosa que dijeron, en la que básicamente dijeron que el juego era basado en IA, algo que es cierto y a la vez no, ya que el juego sí está basado en IA. La historia está basada en los años 80 en donde tú controlas una inteligencia artificial. A eso se referían con basado en IA. Y a ver, sé que la culpa no es de IGN porque no lo hicieron con mala intención, pero al menos especifica, Dios mío. Aparte de que ni siquiera era necesario decir que estaba basado en IA. De verdad siento que esta vez quisieron forzar un clip, porque es que esto es muy estúpido. Después de ver todos los errores y cagadas del periodismo de videojuegos frente a los indies, ¿crees que el periodismo de videojuegos odia a los indies? ¿Confiarías en IGN para comprar un juego? Leeré sus respuestas en los comentarios. Rugidos43, vuelve a dormir.